Jesucristo ha venido por cada uno de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Pedimos que tú seas el que nos dirija, que nos quite toda distracción y que podamos estar atentos a tu palabra. Pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el espacio de algunos días había tenido la oportunidad de compartir con una amiga, con una amistad que ha estado ahora en tiempos de dificultad, ¿no?, que vivimos constantemente, una frase que sigo meditando hasta el día de hoy, que tiene que ver con aquello que hemos estado viendo alrededor de los días, que es cómo recuperar o mantener nuestra relación con Dios. Y la frase que surgía en esa plática es la siguiente: estar en plena comunión con el Espíritu Santo es lo más trascendente que nos puede suceder o nos puede pasar aquí en la tierra. ¿Sí? Estar en comunión, en plena comunión con el Espíritu Santo es lo más trascendente que nos puede pasar aquí en la tierra. ¿Y por qué? Les digo, seguimos meditando. Una de las razones es porque el Espíritu Santo nos apunta hacia Cristo. Y también Cristo nos apunta hacia Dios. Y si el Espíritu Santo, si tenemos comunión con el Espíritu Santo que nos apunta a Cristo, suponemos que tendremos comunión con Cristo. Si tenemos comunión con Cristo, nos apunta al Padre y entonces tenemos comunión con el Padre. Es decir, tenemos comunión con Dios en toda la Trinidad. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Pues vayamos a Juan capítulo 16. En esta parte del Evangelio, de lo que es el capítulo 14 al 16 del Evangelio de Juan, Jesús nos habla acerca del Espíritu Santo. Nos habla acerca de la promesa de su venida y después qué es lo que el Espíritu Santo haría, la obra del Espíritu Santo. Y vemos en esta porción, y ya la tenemos todos juntos, vamos a leer del 13 al 15. Lo siguiente, entonces ya lo tenemos, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y os hará por eso en el versículo 15 hace esa conexión también: todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces vemos la Trinidad en acción en este versículo. Y el siguiente que me gustaría que buscáramos se encuentra en Juan 14:9. Ya vimos, el Espíritu Santo apunta a Cristo, ¿sí? Entonces, si ya lo tienen todos juntos, leemos Juan 14:9. Dice: Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aquí Jesús estaba hablando de su regreso a las moradas celestiales. Dice, voy a ir a un lugar a prepararles donde estar. Y parece ser que la discusión se torna en no saber hacia dónde va, pero Jesús les está diciendo tenuemente que pues, va hacia el Padre. Y entonces Felipe le dice en el versículo 8, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Referente a que Jesús estaba hablando acerca del Padre en el mismo destino, y allí Jesús lo increpa y le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me has visto, no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Y esto también nos lo recalca el libro de Colosenses, cuando se nos dice que Jesús, bueno, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. También en Hebreos, en el primer capítulo de Hebreos, se nos dice, habiendo Dios hablado en otros tiempos de muchas maneras por los profetas, ahora ha hablado a través de su Hijo, ¿no? O por su Hijo. Entonces, lo que vemos es que Jesús apunta hacia el Padre. Ya vemos, el Espíritu Santo apunta a Cristo, Cristo apunta al Padre. Entonces podemos ver que la Trinidad es con quien tenemos comunión, porque ninguno apunta a otro, se apuntan entre sí mismos. Diría Juan, tres son los que dan testimonio, ¿no? Y nosotros podemos saber también. Entonces, en esta frase que yo les decía, estar en plena comunión con el Espíritu Santo es lo más trascendente que nos puede ocurrir en la tierra, o nos puede pasar en la tierra. Pues medito, pues sí, porque implica que estar en plena comunión con el Espíritu Santo nos da garantía de estar en plena comunión con la Trinidad. ¿Sí? ¿Ya lo vimos? Porque el Espíritu Santo apunta a Cristo y Cristo apunta al Padre. Entonces, eso es lo que nosotros podemos saber. Y por mucho tiempo en la iglesia, quizá dentro de los bautistas, ha faltado como adentrarnos en el conocimiento del Espíritu Santo. Quizá no vamos a adentrar mucho hoy, pero es un deseo genuino que cada uno de ustedes pueda avivar o revitalizar su comunión con el Espíritu Santo. Porque tanto es así que durante mucho tiempo hemos tratado de explicar la Trinidad y se han usado figuras, se han usado analogías para tratar de explicarlas. Y lo podemos entender a medias o poquito por conocimiento humano. La Trinidad es una con la que nos relacionamos y no hay otra manera de entender su obra si nosotros no experimentamos una relación con ella. Entonces nosotros sabremos que si tenemos una relación con el Espíritu Santo, está apuntando a un mismo Dios, que cuando tengo una relación con Cristo, que es el mismo Dios, y una relación con el Padre, que es el mismo Dios, es el único Dios verdadero, en tres personas. Y eso será mucho más fructífero y dará a cada uno pues esa certeza, no de conocimiento intelectual, de saber cuál es la analogía perfecta, sino de vivir, de experimentar realmente nuestra relación con la Trinidad, con el Espíritu Santo, con Jesucristo y con Dios. Y esto lo traigo un poco a colación porque no es algo que plenamente yo haya aprendido solamente de que alguien me lo contara, sino es algo que se experimenta. Y esa es la vida cristiana, es una forma en la que nosotros experimentamos esa experiencia. No solo es acumular conocimiento de la Biblia o de la palabra de Dios, sino vivirla. Eso es la parte de la vida cristiana que afianzará nuestra relación con Dios.
Y dentro de ello, pues yo les puedo contar un poquito de mi testimonio, y es que, pues yo creo que ustedes saben que pues he crecido en una familia que pues me ha enseñado el valor de la palabra de Dios, a seguir la fe en Cristo, pero hasta donde mi mente recuerda, pues yo estaba en comunión, digamos, con Dios Padre solamente. No tenía una comunión completa con Cristo ni con el Espíritu Santo. A pesar de que en la iglesia se nos enseña, ustedes deben orar en el nombre de Jesús, pero pues no creía plenamente. Jesús sabía que había muerto por mí. Yo había dicho, pues sí, se murió por mis pecados, Él es el Rey, Él es mi Salvador, pero no entendía la magnitud de lo que eso implicaba. Entonces nuestra comunión con Cristo, con el Espíritu Santo, también puede estar separada si nosotros no la procuramos y solo procuramos una comunión con el Padre. Y de hecho es algo que pasa incluso, pienso, al pueblo judío. No tienen una comunión plena con Dios hablando de la Trinidad, pero tienen una comunión con Dios. No podemos decir que Dios no les escucha en sus oraciones. No podemos decir que no siguen siendo bendecidos en ese pacto en el que fueron incorporados. Pero es diferente tener una relación plena con Dios en su extensión de la Trinidad, tener una relación que carece de esa plenitud. Y pues de lo que yo puedo comentarles también en mi experiencia es que yo conocí de Cristo porque el Espíritu Santo me guió a Él. En ese tiempo tuve la oportunidad de ir a un congreso que se tituló Llamados a la Verdad, redundando un poquito. Y en este había una propuesta principal, que era presentar la verdad de Dios absoluta que nosotros conocemos frente a los cambios del mundo, que hablan sobre las cuestiones relativas, el conocimiento relativo, la verdad que va cambiando en todo momento. Entonces, hacer eso pues requiere pues un convencimiento mayor al de la razón humana, porque en la razón humana pensamos todo está cambiando, todo depende del punto de vista en la que lo veas, pero la verdad de Dios es inamovible, ¿no? Es una que va a permanecer, que Jesús nos dijo que permanecería pues toda la palabra, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Esto es lo que nos muestra la Biblia, y nos muestra Dios. Y en ese congreso se nos predicaba acerca del Espíritu de verdad. Y pues yo tuve la oportunidad, por una situación, pues de orar, de establecer esa comunión con Dios, y pues darme cuenta que lo que yo había aprendido, lo había aprendido desde mi conocimiento, desde lo que yo podía saber. Y eso no me llevaba a la verdad. Entonces, lo que me di cuenta es que en ese momento fue algo así como, pues entonces lo que creí, pues no es verdad, no es cierto, es una mentira. Y más bien pensé en si esto mismo que yo había creído era un obstáculo para que realmente conociera la verdad. Y entonces oré y le dije, pues Señor, si esto que yo sé o que yo conozco no me permite ver la verdad, pues yo renuncio a todo lo que sé solo por conocer la verdad. Quiero conocer la verdad, anhelo conocer la verdad. Y en ese momento, sumado a algunas cosas que pasaron, cerré mis ojos y en mi oración comencé a ver como la obra de Cristo en la cruz. Y empecé a comprender que no fue una cuestión que solo es palabra y ya, sino que aplicaba a mí, que había muerto Jesús por cada uno de nosotros, pero en especial estaba teniendo ese llamado de morir por ti en la cruz, y yo creí en ese sacrificio de Jesús. Y cuando yo alzo la vista, después de haber orado y de haber visto esto, veo hasta arriba que decía: Jesús es la verdad. Y esto es
Para mí fue muy impactante saber que la verdad es una, que está viva y que nos quiere alcanzar a todos, que quiere llegar a cada uno de nosotros. Hace ratito leíamos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y qué nos dice Juan 14:6? ¿Nos acordamos? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tiene una conexión completa, ¿no? La Trinidad está obrando completamente, no es algo que esté separado. El Espíritu de verdad nos guía a la verdad que es Cristo, ¿sí? Que es Jesús, es la verdad. Él mismo nos lo dijo. Y esa verdad se complementa porque sabemos que Dios es luz, no hay tinieblas en Él, ¿no? Dios es esa verdad también. Y a partir de ese momento que pude vivir, comenzó plenamente mi relación con Dios. Yo se lo manifiesto así, porque entonces vi cómo mi vida fue transformada. El pecado que yo antes, en el que yo me deleitaba, lo fui dejando en todos los sentidos, de hacer, de pensar, incluso hasta de soñar, ¿no? Como esas cosas que a veces ocupan tanto nuestro corazón y nuestra mente que ni nos dejan descansar, ¿no? Están apareciendo en nuestra mente, aún en los sueños, cuando estábamos durmiendo. Y yo reconocí esa relación primero porque el Espíritu Santo me llamaba y me guió, me dijo, aquí es donde tienes que estar, este es Jesucristo, tu Salvador. Entonces, el Espíritu Santo me guió, me llamó, reconocí a Jesucristo salvándome de mi pecado, muriendo por mí, y al Padre haciéndome parte de su familia. Me supe hijo de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que compartir. Espero que cada uno de ustedes tenga una experiencia así. Ya se las preguntaré en su momento. Ya he empezado con algunos hermanos. Ya les he preguntado, ¿y cómo llegaron ustedes a Cristo? Acuérdense, ¿no? Ya después nos contamos cómo ha sido. Y en eso yo quisiera profundizar en esta base que está en Primera de Pedro. Vamos a buscar Primera de Pedro 3, Primera de Pedro 1, del 3 al 12. El título de este sermón, que más bien fue una introducción, y que espero el Señor permita compartir en otra ocasión o más, es nuestra comunión en las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Recordar ese panorama, quisiera, también que cada uno de ustedes recuerde cómo llegó a Cristo. Si fue alguien de sus familiares que les platicó, si usted no tenía familiares cristianos, pero algún día alguien se acordó o oraba por ustedes y llegó y les predicó el Evangelio, acuérdense. Y entonces leamos con todo gusto esta parte de la carta de Primera de Pedro 1, del 3 al 12. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí vemos otro nombre también del Espíritu Santo. Vemos que aquí está la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es el otro nombre? Espíritu de Cristo. ¿Sí? Ese es el Espíritu Santo. Y nos dice, el Evangelio solo es predicado por el Espíritu Santo. Incluso nosotros hablamos cosas del Espíritu Santo. No lo hacemos por conocimiento intelectual, porque nos hayamos memorizado todas las lecciones de la escuela bíblica dominical, ni ningún libro, sino porque el Espíritu Santo actúa en nosotros, obra a través de nosotros. Y esto es importante porque hay unos pasajes que me gustaría nos quedáramos para reflexionarlos. Solamente es cortito ya, que son el versículo 6 y el versículo 7. Después de hablar sobre nuestra comunión con Dios y recalcar el hecho de que es una de la cual damos alabanza a Dios, porque en una versión distinta que traigo en la nueva traducción viviente, dice en el versículo 3 de 1 de Pedro 1, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí? Vemos esto. Hace rato el pastor Jorge Tapia nos decía, es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí, ¿no? Como Pablo presentaba de ese evangelio que era digno de ser recibido por todos, que Jesucristo murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y así nosotros somos pecadores. No es que nosotros seamos algo en esta tierra, somos pecadores y es por su misericordia que hemos sido salvos. No hay otra cosa, sino que es la obra de Dios en su iglesia, no obra de nosotros, de nuestra voluntad de hombres. Y les decía, es importante recordar esto porque Pablo está exhortando que nos alegremos en esa verdad de que ya fuimos salvos por la misericordia de Dios para enfrentar las pruebas, ¿sí? Porque si no tenemos comunión con Dios, ¿cómo vamos a soportar las pruebas? ¿Cómo vamos a resistir a las tentaciones? ¿Cómo vamos a vencer el pecado dentro de la iglesia? Necesitamos la comunión con Dios para sobreponernos a los tiempos difíciles. Y ustedes pueden pensarlo para sus amistades. ¿Cuándo decimos que hemos encontrado verdaderos amigos? Cuando tenemos un problema y vamos con alguien y nos dice, no te puedo ayudar ahorita. Sentimos que está valorando nuestra amistad. Les pregunto. ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no? Si vamos con nuestra familia y le pedimos un favor y no aceptan porque tienen otro compromiso que no es como vital, ¿qué sentimos también? Como que no nos están apoyando, ¿no?
Y a veces decimos, amigos tenemos muchos en las buenas, pero en las malas se cuentan con los dedos, ¿no? ¿Han escuchado esa frase? Y así decimos, bueno, quien verdaderamente es mi amigo va a estar en las buenas y en las malas. Y decimos, a nosotros nos toca ser esos amigos que estemos en las buenas y en las malas. Y algo que resulta de nuestra comunión con Dios es que Dios está siempre en las buenas y en las malas. Por eso podemos decir, verdaderamente vamos a tener una comunión con Él, porque Él va a estar en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Podemos tener amistades que nos fallen, podemos tener familias que nos fallen, podemos tener gente cercana en nuestro trabajo, incluso gobernantes, el presidente nos puede fallar, el gobernador nos puede fallar, cada persona nos puede fallar, pero Dios no nos va a fallar. Y ese es el hecho de que debemos permanecer en nuestra comunión con Él. En el versículo 6 y 7, en esta versión dice: así que alégrense de verdad, les espera una inmensa alegría, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado al mundo. ¿Qué ocupa esta analogía? No recuerdo cuando vi esto, si fue en la secundaria o en la preparatoria, pero había visto un documental de cómo buscaban oro en un río en África. Y lo que hacían era que mucha gente se metía a ese río y empezaba a como que sacar el oro con piedritas. Y entonces lo llevaban a un lugar donde empezaban a calentar todas esas piedras. Pero resulta que una de las propiedades de los metales es la conducción. Pero hay metales que no se calientan tan rápido. Y uno de ellos es el oro. El oro no se derrite a la temperatura que nosotros servimos el agua. Necesita mucho más calor para entonces derretirse y fundirse. Entonces lo que hacían era, como quemaban todas las piedras, se daban cuenta cuáles piedras o qué metales no eran oro, porque se derretían fácilmente. Y entonces de esa manera depuraban el oro. Y así es este ejemplo que está poniendo Pedro para nuestra vida de fe. Las pruebas son para depurarnos. Aquellos aspectos de nuestra vida que no sean de santidad, que no sean de la voluntad de Dios, van a ser quitados cuando llegue la prueba, porque solo aquello que está anclado en Dios va a soportar la prueba. Eso es lo que Pedro está diciendo en esta analogía. Su fe se va a purificar como el oro, porque aquello que no sea posible de entrar en la presencia de Dios va a ser quitado, para que todo lo que pueda entrar a la presencia de Dios permanezca. Esa es la intención de las pruebas. Y vemos, los tiempos difíciles son para que nosotros alimentemos nuestra comunión con Dios. Así como nosotros descubrimos a nuestros verdaderos amigos, a nuestros más íntimos familiares en los tiempos difíciles, así nosotros afianzamos nuestra relación con Dios en los tiempos difíciles. Descubrimos que nuestro gran Dios también es fiel, que es soberano, que nos responde, que es sabio, y en su tiempo también nos va a dar esa recompensa. Y es importante que nosotros recordemos esto. Por eso Pedro lo trae a colación. Dice, así que alégrense de esa verdad, les espera una inmensa alegría. Dice en el versículo 8, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Pidámosle al Señor que esa alegría indescriptible y gloriosa sea presente en nuestra vida en estos momentos de dificultad, en estos momentos de prueba.
Y entonces nosotros sabremos que nuestra comunión va a ser en las buenas y en las malas con el Señor, pero tiene un propósito. El hecho de que sucedan cosas que nos afecten, cosas que nos duelan, tiene un propósito de que se manifieste la salvación en aquel día. Porque aún así nos dice en el versículo 9, la recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Y aquí a mí se me dificultaba como entender esta parte, porque parece que la carta está diciendo la salvación en el futuro, pero yo creo que la salvación ya es hoy, ¿no? Si nosotros hemos recibido a Cristo, creemos en su promesa de salvación, la salvación pasa a ser de nosotros ya, porque nos preguntamos, ¿soy salvo o no soy salvo? No, ¿voy a ser salvo o todavía no seré salvo? Es primero la pregunta de ¿soy salvo o no soy salvo? Pero entendía una cosa, es en presente porque también es una promesa y sabemos que Dios es fiel a sus promesas y Dios va a cumplir. No hay nada en este mundo que pueda hacer que Dios no cumpla una promesa. Entonces, si Dios nos ha prometido que seremos salvos, esto implica que ya somos salvos, que no habrá nada que impida a Dios cumplir esa promesa de nuestra salvación. ¿O no, hermanos? Entonces, cuando la palabra incluso habla en futuro, está hablando en presente, porque la promesa de Dios se va a mantener, ya está actuando en nosotros. Y es importante que nosotros lo tengamos para que entonces cuando venga la prueba tengamos esa certeza de que la salvación ya la tenemos, nuestra salvación ya está, solamente va a ser manifestada en el último día, ¿no? En el tiempo postrero. Esa es la diferencia, su manifestación, pero ya la tenemos, estemos seguros de ello. Bueno, esto es aquello que quería compartirles. Quizás no profundizamos mucho en las pruebas, pero quiero que cada uno de ustedes sepa, aún pensando como en las pruebas que tengan, en las dificultades que tengan, recuerden que tienen un Dios más grande que esas dificultades y que esas pruebas. Y que ese Dios no solo se manifiesta a través del Padre, se manifiesta a través del Hijo y del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce en nosotros fruto, fruto del cual hay testimonio y hay manifestación. Manifestación, los dones del Espíritu también. Y nosotros debemos tener claro que el Espíritu Santo es quien actúa en nosotros para gloria de Dios en medio de la sociedad que aún no conoce y que necesita escuchar del Evangelio. No son nuestras palabras, no es nuestro conocimiento, no es nuestra fuerza, no es nuestro carácter, no es nuestra personalidad, es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que guía a Cristo a los pecadores para su salvación. Recordemos esto en todo tiempo y permanezcamos aún en la prueba. Pues que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Y dice también en su palabra, ¿no? Que intercedamos unos por otros, que llevemos las cargas los unos de los otros. Y aplicando también esta parte de la predicación de nuestro hermano Ever, quiero que piensen en algún hermano que en este momento esté pasando por alguna prueba. Si a lo mejor somos nosotros mismos,